Madre mía, el vídeo que acabo de ver. Y si yo lo vi, ustedes también. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Bueno, vamos a explicarlo, ¿no? Y cuando fue crucificado, ¿Qué? Cuando fue crucificado, Bueno, esto que dice Maduro, que para muchos de ustedes puede parecer una locura, una barbaridad o una tremenda brutalidad, no es nuevo. Cada año, a medida que nos acercamos a fin de año, al 25 de diciembre, es decir, a Navidad, comienzan a aparecer en los medios de comunicación y en las redes sociales este tipo de informaciones, este tipo de tergiversaciones históricas que intentan adjudicarle a Jesús un pasado que no le pertenece. Para muestra, podemos ver esta caricatura de hace unos años, en donde podemos ver que no solamente hay una tergiversación brutal de la historia, sino que además se intenta hacer con fines claramente políticos y en este caso para perjudicar al pueblo judío y al Estado de Israel. Lo mejor que podemos hacer siempre es ir a las fuentes históricas. Y para poder ir a las fuentes históricas, traje aquí mi Nuevo Testamento y por si acaso traje otro Nuevo Testamento. Tengo dos versiones del mismo libro y gracias a este libro vamos a poder entender de dónde viene Jesús, cuál es su origen, qué idioma hablaba, qué religión practicaba, de dónde eran sus papás, en qué región geográfica se movía y sobre todo vamos a poder rebatir la tontería de que Jesús era palestino. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Fíjense, como aquí ni siquiera hay que interpretar nada. Ni siquiera hay que ir a buscar en el mapa dónde se encuentra la ciudad de Belén. El texto lo dice claramente. Por si alguien no sabe, por si alguien está perdido, por si alguien está mareado, por si alguien no sabe usar Google Maps, Belén es una ciudad que se encuentra en la época de Jesús en el territorio que se llama Judea. Y Judea es el territorio, como su propio nombre indica, en donde nacen, viven, se desarrollan y mueren los judíos. De hecho, el término judío proviene de Judea. Los judíos somos judíos porque somos originarios de este antiguo territorio histórico que se llama Judea, en donde había una ciudad que se llamaba Belén. Que según leemos en el capítulo 2, versículo 1 de Mateo, es la ciudad en donde nació Jesús. Y por tanto, incluso si alguien no sabe, el texto lo deja clarísimo. Belén, ciudad de Judea. Judea, judíos. Y por tanto, en la época de Jesús, Belén era una ciudad 100% judía. ¿De dónde viene la confusión? Voy a intentar ponerme en los zapatos de la gente que se confunde y voy a intentar pensar que no lo hacen de manera malintencionada. Que sí, lo hacen de manera malintencionada, pero vamos a intentar pensar que no. Vamos a hacer de abogados del diablo. Si hoy en día nosotros vamos a la ciudad de Belén, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que efectivamente en el siglo XXI Belén es una ciudad palestina, porque se encuentra más allá de la línea verde. Se encuentra en un territorio que se llama Cisjordania y además está administrada por la Autoridad Nacional Palestina después de los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Pero que nadie se confunda, esto sucede hoy. En el siglo XXI, Belén no es una ciudad judía. En el siglo XXI, Belén es una ciudad palestina. Esto es correcto. Pero lo que es incorrecto es intentar aplicar la realidad actual a la época de Jesús, porque es algo totalmente anacrónico. En la época de Jesús, ni existían los palestinos, ni existía Palestina, ni existía la Autoridad Nacional Palestina, y Belén, que de hecho proviene del hebreo Bet Lehem, hebreo, que es el idioma del pueblo judío, Bet Lehem, que significa la casa del pan, en aquella época, en la época en la que nace Jesús, Belén es una ciudad 100% judía. De Belén proviene, por ejemplo, el rey David. Y de hecho, Jesús, según el Nuevo Testamento, nace en Belén porque desciende del rey David a través de José, que también desciende del rey David. Tiene lugar un censo, según leemos en el Nuevo Testamento, los romanos ejecutan un censo, la gente se tiene que ir a inscribir al lugar de donde es originalmente, y por tanto José, que es descendiente del rey David,
tiene que viajar junto a su esposa María, que está embarazada, desde Galilea hasta Belén para inscribirse en el censo en la ciudad de donde él es originario. Y por eso Jesús nace en Belén. Y por tanto podemos ver clarísimo cómo el texto no deja lugar a dudas. Jesús nace en Belén de Judea. Y la realidad actual, que es que Belén es una ciudad palestina, no se puede retroproyectar a la época de Jesús, porque es un anacronismo, es un error. En la época de Jesús, Belén es una ciudad 100% judía. Bueno, entonces hay quienes vienen y dicen, no, pero es que Jesús en realidad no nació en Belén. El evangelista sitúa el nacimiento de Jesús en Belén para que se cumpla una profecía mesiánica, pero como lo llamaban Jesús de Nazaret, vienen algunos académicos, vienen algunos historiadores y postulan que en realidad Jesús nació en Nazaret. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas al respecto. Vamos a Lucas capítulo 4. Y en Lucas capítulo 4 dice, Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Ok, nace en Belén, que es de Judea, y según el Evangelio, se cría en Nazaret. Lo llaman Jesús de Nazaret, y hay algunos que van a postular hoy en día en el mundo académico que en realidad Jesús nació en Nazaret, y que el nacimiento de Belén simplemente es un agregado posterior de los evangelistas. Ok, sigámosles la corriente. Hay algunos que vienen y dicen que como Jesús nació en Nazaret, y Nazaret está en Galilea, no puede ser judío porque era Galileo. Y Galilea y Judea eran territorios diferentes, independientes, separados en la época de Jesús. Otro error. En la época en la que nace Jesús, que es una época en la cual todavía el rey Herodes está vivo, Herodes reinaba en toda la tierra de Israel, inclusive en lugares que en la actualidad no son parte del Estado de Israel, como en el norte, en regiones que hoy en día son parte de Siria, o cruzando el Jordán, en regiones que hoy en día son parte de Jordania. Galilea se encontraba dentro del reino de Judea, del reinado del rey Herodes. Y por tanto, incluso si le seguimos la corriente a aquellos que postulan que Jesús no nació en Belén, que Jesús nació en Nazaret, porque quieren desvincularlo de su identidad judía, porque Nazaret es Galilea y por tanto es Galileo y no judío, una tontería, como vamos a ver dentro de un rato, incluso así, siguiéndoles la corriente a estas personas, podemos confirmar que Galilea, en aquella época, también era parte de Judea, y por tanto, los galileos también eran judíos, y por tanto los galileos también eran habitantes de la región conocida como la región de Judea. ¿Que a veces se va a separar de Judea y Galilea va a ser independiente? Sí, esta información es correcta. Por ejemplo, cuando muere Herodes, el territorio se divide en varios pedazos y Galilea y Judea se van a separar administrativamente. Pero esto no significa que en Galilea va a seguir viviendo una gran parte de la población que se va a considerar todavía vinculada a la región de Judea porque son étnicamente judíos. Y este es el caso de la familia de Jesús de Nazaret. Aclarado este punto, vamos a seguir intentando creer que en realidad no lo hacen de mala fe. Vamos a intentar pensar que en realidad no lo hacen para hacer propaganda anti-israelí. Vamos a intentar pensar que no quieren desvincular a Jesús de su identidad judía y otorgarle una identidad que no le pertenece con fines políticos. Vamos a intentar hacerlo. ¿De dónde podría provenir el error? Digámoslo de este modo. La región, que en la época de Jesús se llamaba la región de Judea, y que de hecho los propios romanos la reconocían como la región de Judea, primero porque el rey Herodes era el rey de Judea, y luego tras la muerte de Herodes, porque ellos convierten parte del antiguo reino de Herodes en una provincia que se llama la provincia de Judea, es decir, la provincia de los judíos. Roma reconocía que el pueblo judío estaba vinculado a la provincia. Esta provincia, esta región, se va a llamar Judea hasta mediados del siglo II. 100 años después de la muerte de Jesús es cuando la provincia va a cambiar de nombre y es ahí cuando se le va a poner provincia palestina. No es mentira que el territorio en el cual nace Jesús y el territorio en el cual se desarrolla Jesús eventualmente va a pasar a llamarse Palestina. Esta información es correcta. Esto sucede como consecuencia del fracaso de la rebelión de Bar Kokhba. En tiempos del emperador Adriano, cuando Adriano sofoca la rebelión de Bar Kokhba, uno de los castigos del pueblo judío va a consistir en que Roma le va a cambiar el nombre a la provincia. Roma, intentando quitar el vínculo de los judíos con su tierra, va a cambiarle el nombre a la provincia, de provincia judea a provincia palestina.
Es a partir de ese momento cuando comienza en la historia el término Palestina a designar todo el territorio que hasta este momento designaba o Israel o Judea. Y por tanto, adjudicar este término a una época anterior al fracaso de la rebelión de Bar Kokhba vuelve a ser un tremendo anacronismo y por tanto un error. No puede haber ningún palestino antes de que el país se llame Palestina. Y por tanto, decir que Jesús era palestino porque 100 años después de su muerte la tierra se va a llamar Palestina es incorrecto. Es tan absurdo como decir, por ejemplo, que el rey David era palestino. Es tan absurdo como decir, por ejemplo, que el profeta Elías era palestino. Es tan absurdo como decir que los macabeos, que se rebelaron contra los griegos e instauraron la festividad judía de Hanukkah, eran palestinos. Ahora queda muy claro el absurdo. Cuando decimos que el rey David era palestino, o cuando decimos que el rey Salomón era palestino, nos damos cuenta de que estamos diciendo estupideces. Entonces, esto mismo tiene que ser aplicable a la figura de Jesús. Es tan absurdo decir que David era palestino como decir que Jesús era palestino. Por supuesto que esta narrativa es una narrativa que compran e incluso promueven los propios palestinos. Uno de los grandes exponentes del discurso del Jesús palestino fue el presidente de la OLP y luego el presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat. A veces yo me pregunto qué triste debe ser no tener historia hasta tal punto de tener que apropiarse de la historia de los demás. Claramente la historia de Jesús es parte de la historia del pueblo judío y no parte de la historia del pueblo palestino, que es desde el punto de vista étnico, quiere decir desde el punto de vista cultural, un pueblo relativamente nuevo. No existía el pueblo palestino en la época de Jesús. El pueblo palestino comienza a existir recién, hará aproximadamente unos 100 años, si es que soy generoso. Ahora, si no fuera suficiente el detalle de que la tierra se llamaba Judea y hacía referencia a los judíos, y que Belén era una ciudad judía, y que el padre de Jesús, que es José, era descendiente del rey David, que también había nacido en Belén, y que la tierra en aquella época se llamaba o Judea o Israel, y recién el término Palestina va a surgir en la historia 100 años después de la muerte de Jesús, y por tanto es terriblemente inexacto aplicarle a Jesús el término palestino. Estamos hablando desde un punto de vista geográfico. Vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de la identidad étnica, religiosa, cultural de la figura de Jesús. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Hay un texto aquí, en Lucas capítulo 4, que dice: Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado. El sábado, es decir, en Shabbat, entró, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Muy de palestino esto de ir en Shabbat a la sinagoga, ¿cierto? Queda claro que Jesús era judío, porque quienes van en Shabbat a las sinagogas no son los palestinos, son los judíos. Le entregaron el libro del profeta Isaías, desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito un texto que Jesús lee. Es decir, Jesús lee frente a la gente en la sinagoga. ¿En qué idioma están los textos del Tanaj? En hebreo. Y por tanto, ¿qué idioma utiliza Jesús en este momento de su vida? El hebreo. ¿Qué idioma utilizaba Jesús para predicar principalmente en la región de Galilea? El arameo. El arameo y el hebreo son en esa época dos idiomas íntimamente vinculados al pueblo judío, no a otro pueblo inexistente. Sigamos leyendo. Vamos ahora a Lucas capítulo 2, versículo 21. A los 8 días, cuando lo circuncidaron, le pusieron el nombre de Jesús. ¡Qué interesante! ¿A qué pueblo le pertenece esta tradición cultural y religiosa de circuncidar a los varones al 8º día? Al pueblo judío. Es un mandamiento que hay en la Torá, que es el principal texto del cual el pueblo judío extrae todas sus costumbres y todas sus leyes. Y por tanto, vemos claramente que Jesús no era palestino, Jesús era judío. Seguimos leyendo en Lucas, versículo 22, capítulo 2. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, es decir, según la Torá, lo llevaron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor, es decir, a Dios, como está escrito en la Torá. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio, según lo ordenado en la ley del Señor, que es la Torá, un par de tórtolas o 2 pichones, como está escrito en Levítico, capítulo 5, versículo 7. Vemos claramente que Jesús, y esto es solamente un ejemplo, porque hay un montón de ejemplos más,
en su vida cultural realiza manifestaciones culturales y tiene prácticas religiosas que tienen que ver con el pueblo judío y no con otro pueblo. Sigamos leyendo. Vamos ahora al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice así: un maestro de la Torá, que había oído la discusión, había discutido antes por ahí con más personas, viendo que les había contestado bien, se le acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál es la primera de todas las mitzvot? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor, Dios nuestro, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto que responde Jesús no es nada más y nada menos que el Shema Israel, que es el pilar de la fe religiosa que tiene el judaísmo. Cuando le preguntan a Jesús, maestro, es decir, rabí, porque Jesús tenía un título judío, que es el de rabí, que es el de maestro, que era una persona que enseñaba con autoridad. Le preguntan, rabí, ¿cuál es la mitzvah más importante de la Torá? Muy de palestino preguntar esto. Jesús responde: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Queda aquí confirmado, queda aquí comprobado que este intento de reescribir la historia, este intento ridículo de reescribir la historia con fines políticos, no pasa la prueba de las fuentes. No se dejen engañar. Es ridículo pensar que Jesús era palestino, porque ni la identidad palestina, ni el término geográfico para referirse a toda la tierra de Israel existía en ese entonces. Jesús no era palestino. Jesús era judío. Nació judío, en una ciudad judía, de padres judíos. Creció y fue educado en una familia judía. Enseñó judaísmo. Le dieron un título judío, que es el título de rabí, maestro. Predicó toda su vida judaísmo, enseñó en el templo, peregrinó a Jerusalén en las fiestas de peregrinación, y cuando murió también lo hizo como judío. Todo el contexto de Jesús hay que entenderlo dentro de las coordenadas judías de la época. Adjudicarle a Jesús una realidad que no le pertenece, con fines propagandísticos, es ridículo.